Un grupo de estudiantes blancos nunca perdía la oportunidad de intimidar a un conserje negro, pero no tenían idea de que el karma pronto se volvería contra ellos y los haría arrepentirse de sus acciones. ¿Cómo exactamente cambiaron las cosas? Descúbrelo en este video. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuevas historias y escribe en los comentarios donde veas este video. De la prestigiosa escuela secundaria Briarwood, que se erigía como un símbolo de tradición y excelencia, un lugar donde los hijos e hijas de familias adineradas caminaban por los inmaculados pasillos dando por sentado su educación de élite. Entre estos pasillos de mármol y grandes escaleras había un tipo diferente de trabajador, uno que no era recibido con respeto o incluso notado por la mayoría. James Parker, el anciano conserje de la escuela, era una presencia constante y silenciosa que se movía sobre sus deberes con una dignidad silenciosa que a menudo pasaba desapercibida. James había trabajado en Briarwood durante más de una década manteniendo los pasillos impecables y conservando los jardines. Sus manos arrugadas y callosas por años de duro trabajo movían la fregona por el suelo de baldosas con un ritmo constante. Las canas en su cabello y las líneas grabadas en su piel oscura hablaban de toda una vida. Lleno de experiencias que iban mucho más allá de los muros de esta escuela, pero para los estudiantes él era solo el conserje. La composición racias de Briarwood era abrumadoramente blanca y el entorno a menudo reflejaba el privilegio y el derecho que conllevaba para muchos de estos estudiantes. James era visto como alguien inferior a ellos, un hombre cuyo único papel era servir. No pasó mucho tiempo antes de que este desdén evolucionara hacia algo mucho más oscuro. La burla sutil y las risas silenciosas a sus espaldas lentamente se convirtieron en insultos más directos, comentarios murmurados lo suficientemente fuerte para que él los escuchara cuando pasaba. Oye, viejo, te perdiste un Lu. Cuidado, no trabajes demasiado, no querría que te rompas una cadera, otro agregaba su tono goteando con descendencia. Sin embargo, James mantuvo la cabeza gacha concentrándose en su trabajo. Había aprendido hace mucho tiempo que involucrarse con tal falta de respeto solo alimentaba las llamas. Su silencio era su escudo, pero era un escudo que se volvía más difícil de sostener con cada día que pasaba. Una tarde particularmente, un grupo de estudiantes de Brazen decidió llevar las cosas más allá. Mientras James limpiaba la cafetería después del almuerzo, un chico llamado Trent, conocido por sus bromas crueles y naturaleza acosadora, se le acercó con una sonrisa en su rostro. Trent era alto y musculoso, el tipo de estudiante que usaba su tamaño para intimidar a otros. Algunos de sus amigos lo siguieron de cerca riéndose cuando vieron lo que Trent estaba a punto de hacer. Oye viejo, ¿no aprendiste a limpiar tus propios desastres? Trent se burló mientras agarraba una taza de una mesa cercana y arrojaba su contenido al piso recién fregado. El líquido salpicó las baldosas deshaciendo el trabajo que James acababa de completar. James miró al chico, sus ojos llenos de una calma que parecía solo provocar más a Trent. Sin decir palabras se agachó para comenzar a limpiar el desastre. Mientras lo hacía, los amigos de Trent comenzaron a patear el trapeador riéndose mientras esparcían el líquido alrededor. Ups, lo empeoramos, uno de ellos se burló. Supongo que tendrás que trabajar un poco más duro, ¿eh? El agarre de James se apretó en el mango del trapeador pero mantuvo la compostura. Se había enfrentado a cosas peores en su vida. No estaba dispuesto a dejar que unos cuantos adolescentes malcriados se metieran bajo su piel, pero había un pequeño nudo creciente de ira y dolor formándose dentro de él, un sentimiento que, sin importar cuánto intentara ignorarlo, parecía crecer cada vez que lo humillaban fuera del trabajo. James tenía una relación amorosa con su hijo Matthew Parker, quien resultó ser el nuevo. Matthew se había propuesto cuidar de su padre después de que su madre falleciera. James había rechazado innumerables ofertas de Matthew para retirarse y disfrutar de sus últimos años en Camford, pero James era un hombre que siempre había sido impulsado por un sentido de propósito. No quería quedarse de brazos cruzados en casa. Quería seguir moviéndose para continuar contribuyendo a su manera. Matthew, aunque estaba ocupado con las responsabilidades de respuesta de administrar la escuela, nunca sospechó el alcance de lo que estaba pasando. Su padre James se había guardado el acoso y la intimidación para sí mismo, no queriendo cargar a su hijo con los problemas. Además, había soportado tanta ignorancia y odio antes, durante su juventud en el ejército e incluso a su regreso a la vida civil. Pensó que podría manejarlo como siempre lo había hecho. Sin embargo, la crueldad de los estudiantes no pasó desapercibida para algunos miembros del personal de la escuela. Algunos maestros habían visto la forma en que Trent y sus amigos se comportaron con James,
pero se sintieron impotentes para intervenir de manera significativa. La jerarquía social tácita en Braidwood les dificultaba actuar contra los hijos de familias influyentes. Lo mejor que podían hacer era ofrecerle a James una mirada comprensiva o una palabra amable, gestos que, si bien apreciados, hicieron poco para cambiar la realidad del día a día. A medida que pasaban las semanas, las burlas se hicieron más frecuentes. Los estudiantes mayores, al no ver consecuencias por sus acciones, se volvieron más audaces. Un día, un estudiante tropezó deliberadamente con el balde de trapeador de James, derramando agua sucia en el pasillo. Otra vez, alguien untó comida en los casilleros después de que James los había limpiado. La agresión estaba creciendo, volviéndose más organizada y más dirigida, como si estuviera probando hasta dónde podían empujarlo a través de todo. James mantuvo su tranquila resistencia, limpiaría los desastres que incidente se llevó una pequeña parte de su espíritu con él. Las líneas en su rostro parecían profundizarse y sus ojos, una vez brillantes con un sentido del deber, ahora a menudo parecían cansados y distantes en los momentos de tranquilidad cuando los pasillos de la escuela estaban vacíos y solo se podía escuchar el leve zumbido de las luces. James a veces se detenía apoyándose en el mango de su trapeador mientras miraba por la ventana, pensaba en sus días en el ejército cuando el respeto se ganaba con sacrificio y coraje. No se compraba con privilegios. Las medallas que guardaba en una caja en casa no eran solo muestras de valor, sino recordatorios de una época en la que se lo veía como algo más que su color de piel. Sin embargo, ahora era simplemente el conserje, un papel que venía con su propio conjunto de reglas no escritas, reglas que dictaban cómo debía ser tratado. La vida de James en Braidwood era un recordatorio constante de que incluso en un lugar dedicado a la educación y el progreso, los viejos prejuicios aún persistían. Era algo que siempre había temido pero esperado mientras la nueva generación continuaba con los mismos comportamientos ignorantes del pasado. James se quedó preguntándose si el mundo realmente había cambiado, pero a pesar del creciente cansancio en sus huesos y la rabia silenciosa que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie, James continuó apareciendo todos los días. Su sentido del deber, su negativa a ser derrotado por la ignorancia que lo rodeaba lo mantuvo en marcha. Pero no sabía que la situación pronto se intensificaría de una manera que lo obligaría a enfrentar a los demonios que creía haber dejado atrás. El acoso no solo continuó, sino que se intensificó. Lo que comenzó como comentarios burlones y condescendientes se convirtió en actos de hostilidad más deliberados. Trent y su grupo de seguidores, envalentonados por la falta de consecuencias, comenzaron a orquestar un incidente diseñado específicamente para humillar a J. Misión: empujarlo al límite. Una tarde, mientras James fregaba el pasillo cerca de los laboratorios de ciencias, estalló una conmoción en el pasillo. Varios estudiantes se habían reunido en un círculo suelto, riéndose cuando uno de los amigos de Trent, un chico llamado Kyle, lo llamó. «Oye, viejo, te olvidaste de un lugar por aquí», gritó señalando una sección del piso que ya había sido James limpio. Levantó la vista de su trabajo, su actitud tranquila sin cambios. «Está limpio, hijo, ¿por qué no te mueves ahora?», respondió con su voz firme. La cara de Kyle se torció en una sonrisa burlona. «¿Eso es tan bueno? Veamos qué tan limpio puedes conseguir esto», dijo mientras pateaba un bote de basura derramando su contenido en el suelo. La risa estalló del grupo mientras James se quedaba allí por un momento, la basura ahora esparcida a sus pies. James se inclinó para comenzar a recoger el desorden. Su expresión no mostraba enojo ni frustración, solo una resignación tranquila. Mientras comenzaba a limpiar, Kyle y sus amigos se turnaban para patear pedazos de basura al piso, haciendo imposible que James terminara. Los espectadores se rieron, algunos sacando sus teléfonos para filmar la escena. Fue un espectáculo. Para ellos, una distracción divertida en un día escolar mundano. Para James, sin embargo, fue algo más, un doloroso recordatorio de que el prejuicio y la ignorancia que había esperado se desvanecieran con el tiempo. Todavía estaban vivos y bien transmitidos a una nueva generación, pero James soportó. Se había enfrentado a cosas peores que esto, se dijo a sí mismo. Los recuerdos de su servicio militar volvieron a su mente, tiempos en los que se había mantenido firme en circunstancias mucho más extremas. Esas experiencias le habían enseñado a mantener la compostura frente a la adversidad y no estaba dispuesto a dejar que un grupo de adolescentes rompiera eso. Sin embargo, la crueldad de los estudiantes continuó creciendo. Trent, que había tomado la iniciativa en atormentar a James, parecía obtener
de odio racias, aunque eso ciertamente era parte de ello, se trataba de poder y control para Trent y sus amigos. James era un blanco fácil, alguien a quien podían acosar sin miedo a las repercusiones. A medida que pasaban las semanas, sus tácticas se volvieron más elaboradas. Un día, James entró en un baño para limpiarse después del almuerzo solo para encontrar los espejos cubiertos de un grafiti burdo. Viejo conserje, regresa al gueto. Estaba garabateado en el vidrio acompañado de otros mensajes ofensivos. Estaba claro que quien lo había hecho había querido enviar un mensaje directo y hiriente. James miró las palabras por un momento, luego respiró profundamente y tomó sus suministros de limpieza. Había lidiado con el racismo toda su vida y, aunque todavía le dolía, ya no le sorprendía. Frotó el grafiti de los espejos, borrando las palabras de odio lo mejor que pudo, aunque los rastros del mensaje permanecieron grabados en su mente esa noche. Cuando James se preparaba para irse, una maestra llamada Miss Collins se le acercó en el pasillo. Era uno de los pocos miembros del personal que parecía preocuparse genuinamente por James y había notado el reciente aumento en el acoso. «James, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. «He visto cómo esos niños te han estado tratando». «No está bien y lo informé a la administración», pero James le dio una sonrisa cansada pero agradecida. «Gracias, señorita Collins, aprecio que me cuide», respondió, «pero he pasado por cosas peores, puedo manejarlo». La señorita Collins no parecía convencida. «No deberías tener que manejarlo, esto no es justo y hay que hacer algo», insistió. James negó con la cabeza suavemente. «El mundo no siempre es justo. Señora, usted y yo sabemos que he aprendido a elegir mis batallas». La conversación pesó sobre James cuando salió de la escuela ese día. Hubo un momento en el que habría luchado y hablado en contra de la injusticia, pero ahora era mayor y estaba cansado. Pensó que sus batallas habían quedado a. Durante los días siguientes, el grupo de Trent parecía disfrutar encontrando nuevas formas de degradar a James. Una mañana dejaron una solicitud de trabajo falsa en su carrito sugiriendo que solicitara trabajo en un restaurante de comida rápida porque eso era todo para lo que era bueno. Otra vez derramaron tinta en el piso dejándola para que James la limpiara. Sonrieron mientras se alejaban, pero a pesar de todo, Ham nunca se permitió mostrar enojo. Mantuvo la cabeza baja y continuó trabajando como siempre lo había hecho. Los pequeños gestos amables de algunos maestros y miembros del personal hicieron poco para aliviar la tensión constante. Estaba agradecido por su preocupación, pero al final del día todavía estaba solo lidiando con el acoso. El peor incidente ocurrió cuando Trent y el grupo decidió llevar las cosas a otro nivel durante una tarde ocupada. Esperaron hasta que James estuviera limpiando una de las áreas más aisladas de la escuela donde algunos miembros del personal estarían cerca para presenciar lo que habían planeado. Trent y sus amigos rodearon a James mientras trapeaba el piso. «Oye, viejo, te olvidaste de un lugar», Trent dijo en voz baja y amenazante. James levantó la vista y encontró a Trent con un desafío tranquilo. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo con calma. La expresión de Trent se oscureció. «Sí, tu trabajo es limpiar después de que la gente como nosotros no es eso lo que siempre has hecho». Se burló antes de que James pudiera responder. Trent se lanzó hacia adelante y le quitó el trapeador de las manos. Otro niño pateó el balde derramando agua sucia en el piso recién limpiado. Los demás se rieron. El sonido hizo eco en el pasillo vacío. Por un momento, James se quedó quieto. Su mente recordó los conflictos de sus años de juventud. Situaciones en las que había sido acorralado, superado en número y obligado a defenderse, él mismo, pero esto era diferente, ya no era un joven soldado y su instinto era calmarse, no pelear. Se agachó para Reco. Se apagó cuando algunos de los estudiantes se dieron cuenta de que no iba a reaccionar como esperaban, pero Trent, sintiendo que su intento de provocar a James había fallado, decidió ir un paso más allá. Se agachó, agarró un puñado de trapos sucios del carrito del conserje y los arrojó directamente a la espalda de James. «Límpialo también», dijo con una sonrisa cruel. James sintió que los trapos húmedos lo golpeaban, sus hombros se tensaron cuando cayeron al suelo, el pasillo pareció volverse más silencioso cuando se puso de pie lentamente, se giró para mirar al grupo, sus ojos se encontraron con Trent durante un largo momento de silencio, no había ira en su mirada,
solo un profundo cansancio. ¿Crees que eres mejor que yo porque no haces este tipo de trabajo?, preguntó James, su voz firme pero con un peso que parecía llenar el aire. ¿Crees que este trabajo me hace menos hombre? Trent pareció desconcertado, sin esperarlo. Una respuesta por un momento no supo qué decir. El silencio colgaba entre ellos roto solo por el sonido de pasos distantes haciendo eco en el pasillo. James suspiró, su expresión suavizándose en una triste resignación. Si así es como te diviertes, entonces tal vez eres tú el que necesita pensar en quién eres, dijo antes de volver a su trabajo mientras James continuaba fregando. El grupo dispersó su risa apagada. Aunque había hablado, el daño ya estaba hecho. El peso del abuso continuo comenzó a mostrarse en el rostro de James y la forma en que sus hombros se desplomaron un poco más y la luz en sus ojos se atenuó un poco más. Cada día la escalada de agresión había llegado a un punto en el que ya no podía ignorarse y James sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo aún peor. No podía ocultarle esto a su hijo para siempre, pero no estaba listo para compartir esa carga. Aún el pensamiento permaneció en su mente mientras continuaba limpiando, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar. Los días siguieron pasando pero la agresión no disminuyó. Liderado por Trent, encontró nuevas formas de provocar y humillar a James. Lo que había comenzado como burlas e insultos casuales ahora rayaba en el acoso directo. Ya no se trataba solo de palabras, los actos se volvieron más deliberados, calculados y cada vez más crueles. Una mañana, cuando James se preparaba para limpiar los baños cerca del gimnasio, encontró la puerta de uno de los cubículos cerrada desde adentro. Suspiró y se preparó para arrastrarse debajo de la puerta para abrirla, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, notó algo escrito en las paredes. Los grafitis crudos, garabateados en letras grandes con un marcador permanente, estaban dirigidos directamente a él. «Salga, viejo conserje, este lugar no es para usted», decía acompañado de insultos que hicieron que el estómago de James se retorciera de disgusto. James dio un paso atrás sintiendo una oleada de ira brotar dentro de él. No era la primera vez que se encontraba con mensajes de odio en la escuela, pero ver una hostilidad tan directa trajo recuerdos que lo invadieron. Recuerdos de una época en la que había luchado contra el prejuicio con todo lo que tenía, pero aquí estaba, décadas después, todavía enfrentando el mismo tipo de odio. Aunque era de una generación diferente, respiró profundamente recordándose a sí mismo que debía mantener la calma, recuperó sus suministros de limpieza y comenzó a fregar las paredes, borrando las palabras hirientes lo mejor que pudo. La tarea era agotadora y, sin importar cuánto lo intentara, los rastros del mensaje permanecían como un leve recordatorio de la fealdad que persistía en las mentes de algunos de los estudiantes mientras trabajaba. Algunos estudiantes pasaron caminando y se burlaron mientras lo veían luchar por limpiar el cubículo. «¿Qué pasa, viejo?». Uno de ellos, Jared, no puede deshacerse de él. James los ignoró, su mandíbula se apretó con fuerza, sabía que responder solo les daría más munición para usar en su contra. Querían una reacción, querían verlo. Mientras James empujaba su carrito por uno de los pasillos más apartados, notó a un grupo de niños acurrucados cerca de los casilleros. Parecían estar esperándolo y en el momento en que lo vieron acercarse, su risa se hizo más fuerte. Trent, de pie en el centro, se volvió, para enfrentarlo con esa sonrisa tan familiar en su rostro. «Oye viejo, tenemos una pequeña sorpresa para ti», dijo Trent haciéndose a un lado para revelar un desastre que habían hecho. La basura estaba esparcida por todo el piso, papel arrugado, latas de refresco y restos de comida cubrían el pasillo como si un mini tornado hubiera pasado por los hombros de James. Se hundió ligeramente mientras observaba la escena, estaba claro que habían hecho esto solo para darle más trabajo. Sintió un destello de frustración y enojo, pero lo reprimió como tantas veces antes. Tomó su escoba y recogedor, preparándose para limpiar el desastre mientras se agachaba para recoger la basura. Uno de los chicos pateó una lata medio vacía y la hizo rodar lejos de James. «Vamos, límpiala más rápido, no tenemos todo el día», se burló el chico. James sintió que se le acababa la paciencia, estaba cansado de la constante falta de respeto, cansado de los desastres interminables y cansado de tratar de fingir que no lo afectaba. Quería decir algo para gritarles que se detuvieran.
pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta justo cuando estaba a punto de continuar barriendo. Trent dio un paso adelante y pateó el recogedor esparciendo la basura por el piso. Una vez más los chicos se rieron. El sonido hizo eco en el estrecho pasillo. Ups, dijo Trent con fingida sinceridad. Supongo que tendrás que empezar de nuevo. James se enderezó lentamente. Su mirada se encontró con Trent. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Su voz tenía un peso que silenció la risa del chico. ¿Por qué? ¿Sientes la necesidad de hacer esto? Trent se encogió de hombros. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Porque podemos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Arrogancia y desafío, como si desafiara a James a reaccionar. El momento flotó en el aire pesado y tenso. James se quedó allí sintiendo el peso de sus ojos sobre él. Los recuerdos de sus días de juventud, cuando había luchado por el respeto y soportado innumerables luchas, lo inundaron. Se había enfrentado a hombres mucho más peligrosos que estos chicos. Había sobrevivido a situaciones donde lo que estaba en juego era la vida y la muerte, pero ahora estaba siendo degradado por un grupo de niños que no entendían las luchas que había superado. Voy a hacer mi trabajo. James finalmente respondió, su voz firme pero firme, y voy a seguir haciéndolo, no importa lo que me arroje. Sus palabras parecieron tomar a Trent por sorpresa y por un breve momento la expresión del chico vaciló, pero luego, con la misma rapidez, su sonrisa regresó, aunque parecía un poco forzada. Ahora lo que digas, conserje. Trent se burló antes de darse la vuelta para dejar a sus amigos detrás de él mientras James continuaba limpiando el desastre. No podía quitarse la sensación de que esto no había terminado. Los encuentros se estaban volviendo más frecuentes, el acoso más dirigido. Sintió que Trent y sus amigos estaban probando los límites, tratando de ver hasta dónde podían empujarlo. Era como si quisieran romperlo para hacerlo arremeter y darles una razón para intensificar la situación aún más. En los días que siguieron, el acoso alcanzó un nuevo nivel. Una tarde, mientras James estaba limpiando un aula vacía, descubrió que alguien había dejado una botella abierta de lejía derramada en el piso. El fuerte olor acre le picaba los ojos y le dificultaba respirar. Rápidamente ventiló la habitación y se dispuso a limpiar mientras se preguntaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar Trent y sus amigos. Ya no se trataba solo de hacer un desastre para que él limpiara, se trataba de ponerlo en peligro. Después de lidiar con el incidente de Bleach, James sintió que un KN creciente se instalaba en su pecho. No eran solo bromas infantiles, del peligro. James guardó silencio. No quería traerle problemas a su hijo y ciertamente no quería darles a estos chicos la satisfacción de verlo luchar, pero luego llegó la gota que colmó el vaso. Durante otro turno de limpieza a última hora de la tarde, James entró en uno de los armarios de suministros solo para encontrarlo lleno de sad. Los estantes estaban vacíos, los suministros estaban esparcidos por todas partes y el piso estaba lleno de vidrios rotos. Estaba claro que esto no era un accidente. Alguien se había esforzado por hacer una declaración. Cuando dio un paso adelante para comenzar la limpieza, una voz detrás de él habló. Supongo que será mejor que comiences. La voz del viejo Trent vino desde la puerta. Estaba apoyado contra el marco, brazos cruzados, mirando a James con esa misma sonrisa fría. James miró el desastre. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba una escoba. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría contener la frustración y la ira que se habían estado acumulando dentro de él. Su paciencia se estaba agotando y podía sentir que se acercaba a un punto de quiebre por primera vez en mucho tiempo. Mientras se preguntaba si finalmente debería hablar, si debería decirle a Matthew la verdad sobre lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudiera decidir, Trent dio un paso dentro de la habitación. Su tono se volvió más agresivo. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua o tal vez eres demasiado viejo para seguir el ritmo? El agarre de James en la escoba se apretó. Respiró profundamente girándose para mirar a Trent. El dolor y la frustración eran evidentes en sus ojos. Sabes, chico, es fácil patear a alguien cuando está caído, pero no te hace fuerte, solo te hace un cobarde, dijo en voz baja y controlada. Las palabras parecieron tocar una fibra sensible en Trent. Su sonrisa se desvaneció reemplazada por una mirada de ira. ¿Qué acabas de decir?, espetó, acercándose más, su postura más amenazante. James encontró su mirada inquebrantable. ¿Me escuchaste?, respondió su voz tranquila. Silencioso mientras la confrontación flotaba en el aire. James sabía que había cruzado la línea, pero estaba cansado de quedarse en silencio. La situación había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar la realidad de lo que estaba sucediendo. Era hora de que tomara una posición, no solo por sí mismo sino por todas las veces en su vida en las que había mantenido la cabeza baja y había dejado que las injusticias del mundo quedaran sin respuesta. Mientras Trent salía furioso de la habitación, sus
Amigos lo seguían. James sabía que el próximo encuentro sería aún peor, pero por primera vez en semanas sintió una sensación de alivio. Había hablado y se sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros, incluso si solo fuera temporalmente. La tensión permaneció en el aire después de la confrontación de James con Trent. Aunque había tomado una posición, el alivio duró poco. Sabía que al hablar probablemente había enojado a los chicos, especialmente a Trent. James había aprendido a lo largo de los años que las personas como él no tomaban amablemente al ser llamados por su comportamiento, y ahora se sentía como si solo hubiera agitado el nido de avispas. En los siguientes días la atmósfera alrededor de la escuela pareció cambiar ligeramente. Aunque algunos de los chicos mantuvieron su distancia, otros continuaron con sus payasadas habituales, envalentonados por el estímulo silencioso de sus líderes. James notó que las burlas se habían vuelto más calculadas, el acoso más deliberado. Ya no se trataba solo de insultarlo, estaban tratando de provocarlo para empujarlo más allá de lo que lo habían hecho antes. Una tarde James se encontró limpiando la vitrina de trofeos de la escuela. Una larga vitrina de vidrio que se alineaba en uno de los pasillos principales estaba llena de décadas de premios y logros, desde elogios académicos hasta trofeos deportivos. Estaba puliendo el vidrio cuando escuchó una voz familiar detrás de él. Todavía en el viejo, pensé que podrías haberte retirado ya. Después estaba flanqueado por algunos otros chicos, todos los cuales tenían las mismas sonrisas arrogantes. James continuó en el vidrio dándoles la espalda. No voy a ninguna parte, respondió su voz tranquila. Conseguí un trabajo. Trent se burló. Sí, un trabajo muy importante, dijo. Acercarse. Debe ser agradable tener una carrera tan significativa. James podía sentir su paciencia deshilacharse. La risa del chico calificada sobre él, cada risita apretando la espiral de frustración dentro de él. Sin darse vuelta habló. No es el trabajo lo que define a un hombre, hijo, es cómo se comporta. El pasillo quedó en silencio por un momento mientras los chicos procesaban sus palabras, pero en lugar de calmar la situación pareció encender un nuevo nivel de hostilidad. La sonrisa de Trent se torció en algo más oscuro. ¿Crees que eres tan sabio?, dijo extendiendo la mano y tirando un bote de basura cercano. El contenido se derramó por el suelo ensuciando las baldosas pulidas. James se giró para mirarlos, sus ojos firmes. Ustedes, muchachos, realmente deberían encontrar un mejor uso para su tiempo, dijo. Su voz tenía el más mínimo indicio de advertencia. Sabía que estaba cerca de cruzar una línea, pero había tanta falta de respeto que un hombre podía soportar. La expresión de Trent cambió de diversión a irritación, o lo que desafió, dando un paso más cerca. ¿Qué vas a hacer al respecto? Antes de que James pudiera responder, los otros chicos comenzaron a empujar más basura al suelo, haciendo el desorden aún más grande. Uno de ellos pateó una lata de refresco enviándola patinando por el pasillo hasta que se detuvo a los pies de James. James miró fijamente el desorden, sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el mango de la escoba. Era un hombre que había soportado mucho en su vida y había aprendido a mantener la calma en situaciones difíciles, pero la provocación constante estaba empezando a desgastarlo. Su ira estalló no solo por el desorden frente a él, sino por la falta de respeto detrás de él. La escuela siempre había sido esa diferencia, era simplemente mantener los pasillos limpios para los estudiantes. Sabía que su trabajo no era glamoroso, pero se enorgullecía de su trabajo. Ahora sentía que estaban tratando de quitarle incluso eso. Justo cuando estaba a punto de hablar, la señorita Collins apareció al final del pasillo. Vio a los chicos rodeando a James y la basura esparcida al otro lado del suelo. Su expresión se endureció mientras se acercaba rápidamente. ¿Qué está pasando aquí?, exigió su voz aguda. Los chicos intercambiaron miradas antes de que Trent se encogiera de hombros con indiferencia. Solo enseñándole al conserje cómo hacer su trabajo, dijo, su tono goteando sarcasmo. La señorita Collins le lanzó una mirada fría. Es suficiente, vayan todos a Clay, se ordenó. Ahora los chicos se quejaron, pero de mala gana comenzaron a dispersarse, aunque no antes de que Trent le lanzara a James una última mirada fulminante. Esto no ha terminado, murmuró en voz baja mientras se alejaba. James permaneció en silencio, su mirada siguiéndolos mientras desaparecían por la esquina. La señorita Collins se volvió hacia él, su expresión se suavizó. ¿Estás bien, James?, preguntó suavemente. Él asintió, aunque el cansancio en sus ojos contaba una historia diferente. Estoy bien, señorita Collins, dijo en voz baja. Solo otro día. Ella frunció el ceño sintiendo el agotamiento en su voz. Este es más que solo otro día, James. Ella respondió, no deberías tener que lidiar con esto. Tenemos que informar estos incidentes a la administración. Los chicos no pueden seguir saliendo con la suya. James suspiró apoyándose en su escoba. Aprecio tu preocupación, pero he visto este tipo de cosas antes, dijo su voz firme pero cansada. No siempre ayuda a armar un escándalo, a veces solo empeora las cosas. La señorita Collins dudó, queriendo discutir pero sabiendo que él tenía razón, al menos en parte. La administración en Braidwood tenía
reputación de proteger los intereses de las familias más adineradas y la familia de Trent ciertamente era influyente. Bueno, sí. Cambias de OUPGAI. Sola James le ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, señorita Collins, pero he estado manejando las cosas por mi cuenta por mucho tiempo. Mientras ella se alejaba, James no pudo evitar sentir el peso de sus palabras. No quería admitirlo, pero ella tenía razón. Estaba lidiando con más que otro día. El acoso se había convertido en algo que ya no podía ignorar y la presión estaba aumentando. Esa noche, mientras James estaba sentado en su pequeña sala de estar en casa, se encontró mirando la caja en la esquina de la habitación. Era una vieja caja de madera desgastada y rayada con algunas pegatinas militares descoloridas todavía adheridas a su superficie. En el interior eran sus medallas de su tiempo en el servicio, recordatorios de una vida que había dejado atrás hace muchos años. No las había mirado en mucho tiempo, pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, se sintió atraído a abrirlo lentamente. Levantó la tapa revelando una colección de cintas insignias y metales descansando sobre una bandera estadounidense doblada. Cada uno representaba un momento de coraje, una historia de supervivencia, un sacrificio hecho. Eran símbolos del respeto y el honor que se había ganado a través de sangre, sudor y lágrimas, y sin embargo aquí estaba siendo tratado como nada más que un conserje por niños que no tenían idea de lo que había soportado. James tomó una de las medallas en su mano sintiendo su peso. Era una estrella de bronce otorgada por actos de heroísmo. Pensó en el día en que la recibió, los vítores de sus camaradas, el saludo de su comandante. Fue un momento en el que su valor no fue cuestionado, cuando sus acciones hablaban más que las palabras. Pero mientras estaba sentado allí girando el metal entre sus dedos, una pregunta se formó en su mente: ¿era hora de contraatacar? ¿Podría, después de todos estos años de mantener la cabeza baja y dejar que las cosas pasen, finalmente defenderse por sí mismo? Ya no se trataba solo de él, se trataba de mostrarles a estos chicos y a la escuela que se desvaneció. No hubo risas esta vez, ni burlas ni abucheos. Se fueron en silencio, dejando a James parado solo en el pasillo. Por primera vez en semanas, James sintió una sensación de empoderamiento. No fue una victoria, pero fue un paso, y fue un recordatorio para sí mismo de que todavía tenía lucha en él. Los días posteriores al desafío silencioso de James tuvieron un tono diferente, aunque todavía se encontró con la burla ocasional o mirada despectiva. Hubo un cambio notable en la forma en que algunos estudiantes lo trataron. Mientras que el grupo de Trent no se había echado atrás por completo, sus enfrentamientos se habían vuelto menos frecuentes, como si la voluntad de James de mantenerse firme los hubiera tomado por sorpresa. Fue una pequeña victoria, pero James lo tomó como una señal de que tal vez había logrado algún progreso, que su resistencia silenciosa estaba teniendo un efecto. Sin embargo, no fue suficiente para detener a Trent por completo. El resentimiento del chico continuó supurando, y cuanto más pensaba en el desafío de James, más enojado se ponía. No se trataba del conserje, más se trataba del orgullo por mostrando a sus amigos que no iba a dejar que un anciano se le enfrentara sin consecuencias. Trent tenía algo que demostrar y tenía la intención de hacerlo de una manera que enviara un mensaje. Una tarde, mientras James limpiaba el gimnasio, notó algo peculiar. Había un murmullo silencioso entre los estudiantes que pasaban, susurros furtivos y miradas en su dirección. No era la risa habitual o burla, era algo más. Mientras continuaba barriendo, no pudo evitar sentir que algo se estaba gestando, una sensación de inquietud que se instaló profundamente en sus huesos. Fue más tarde ese día, mientras James estaba fregando el piso cerca de los laboratorios de ciencias, que todo llegó a un punto crítico. Escuchó pasos acercándose y se giró para ver a un pequeño grupo de estudiantes parados a solo unos pies de distancia, con Trent en el centro. Los chicos tenían esa mirada familiar de Arrog. Algo más calculado, más peligroso. Antes de que James pudiera hablar, Trent sacó su teléfono y comenzó a reproducir un video. La pantalla mostró imágenes de una cámara de seguridad, imagen granulada en blanco y negro de James limpiando una de las aulas. Mientras se reproducía el video, apareció texto en la pantalla: viejo conserje holgazaneando, míralo fingir trabajar. Las palabras fueron acompañadas por comentarios que se burlaban de cada movimiento de James, convirtiendo una tarea mundana en un espectáculo de ridículo. La mandíbula de James se tensó mientras miraba. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, no por miedo sino por una mezcla de ira y humillación. Los chicos habían cruzado una línea. No solo lo habían atacado con abuso físico y verbal, sino que ahora habían decidido convertirlo en sujeto de humillación pública. Cuando el video terminó, Trent levantó la vista. Su sonrisa se ensanchó. Parece que no eres tan trabajador como quieres que todos piensen, viejo, dijo, su tono goteando. Burla, supongo que has estado fingiendo todo el tiempo. James conoció a su invitado. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que esto es gracioso?
preguntó en voz baja. Su voz temblaba ligeramente con ira contenida, grabando a un hombre haciendo su trabajo y torciéndolo para hacerlo quedar mal. Trent se encogió de hombros sin rostro. Oye, es solo una broma, no te lo tomes tan en serio. Además, ¿quién te va a creer a ti y no a nosotros? Los otros chicos se rieron entre dientes, pero antes de que pudieran continuar, otra voz interrumpió la confrontación. ¿Qué está pasando aquí? Era Matthew Parker, el director de la escuela y el hijo de James. Había llegado a la esquina justo a tiempo para escuchar la última parte de la conversación y ahora estaba a unos pocos pies de distancia. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba de Trent a su padre. El color desapareció de la cara de James. No había querido que Matthew se enterara de esta manera, no había querido que viera el alcance del acoso, pero no había forma de la humillación en los ojos de su padre. ¿Qué es esto?, preguntó Matthew con voz dura. Hizo un gesto hacia el teléfono en la mano de Trent. Muéstrame. Trent dudó por un momento, pero bajo la mirada severa de Matthew, le entregó el teléfono. Mientras Matthew miraba el video, su expresión se oscureció. Podía sentir su ira aumentando con cada segundo que pasaba. La humillación que su padre había sufrido avivó un fuego que ardía en su pecho. Cuando el video terminó, miró a Trent y sus amigos. Su voz apenas se controló. ¿Así es como pasan su tiempo?, preguntó con un tono gélido, intimidando al conserje, acosando a un anciano solo porque cree que es divertido. La actitud petulante de Trent vaciló un poco, pero se recuperó rápidamente, encogiéndose de hombros con desdén. Solo estábamos bromeando. Dijo que no era gran cosa. La expresión de Matthew se endureció, su voz bajó a una calma peligrosa. Es un gran problema y ahora termina. Le devolvió el teléfono a Trent. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y decepción. Si escucho sobre esto sucediendo nuevamente, si veo más videos o descubro que alguno de ustedes ha estado acosando a mi padre, todos enfrentarán severas consecuencias. ¿Me expreso claramente? Los chicos intercambiaron miradas inquietas. Su bravuconería anterior desapareció. Sí, señor, murmuró Trent, incapaz de encontrar la mirada de Matthew. Bien, Matthew respondió secamente. Ahora ve a clase. Los chicos se dispersaron rápidamente, dejando a Matthew y James solos en el pasillo por un momento. Hubo un tenso silencio entre ellos, uno lleno de preguntas no dichas y un entendimiento compartido de lo que acababa de pasar. Matthew se giró para mirar a su padre. Su expresión se suavizó con preocupación. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no dijiste nada sobre esto? James suspiró apoyándose en el mango de su trapeador. No quería preocuparte, hijo. Aquí respondió. Tienes suficiente en tu plato. Corre en este lugar y todo. Pensé que podría manejarlo. La mandíbula de Deberías tener que manejarlo, papá. Esto es inaceptable. No puedo creer que esos chicos pensaran que podían salirse con la suya. He lidiado con cosas peores en mi vida, James dijo, su voz firme pero cansada. Sabes que no quería causar un escándalo. Además, siempre pensé que es mejor mantener la cabeza baja y dejar que estas cosas pasen, pero eso no es justo, respondió Matthew, su voz cada vez más insistente. Te mereces algo mejor que eso. Te has ganado algo mejor que eso. James le dio una pequeña sonrisa. Cansada. El mundo no siempre es justo, Matthew, lo sabes así como yo lo hago. No importa lo que hayamos ganado o merecido, a veces solo tienes que tomar lo que la vida te da y aprovecharlo al máximo. Matthew sacudió la cabeza. Sus ojos brillaban de frustración. No, esta vez, papá, no voy a dejar que te traten así. Ya no había una firmeza en su tono que James no había escuchado en mucho tiempo, una determinación de proteger para hacer las cosas bien. Era la misma resolución que James había llevado una vez en su juventud cuando había luchado contra el prejuicio y en la justicia en el campo de batalla y, en casa, ahora parecía que su hijo estaba listo para luchar esa misma batalla en su nombre. Matthew puso una mano en el hombro de su padre. Vamos a hacer algo al respecto, dijo. Voy a convocar una reunión con el personal y asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Vamos a disciplinar a esos chicos y hablaré con los padres si es necesario. La expresión de James se suavizó, conmovido por la determinación de su hijo. Eres un buen hombre, Matthew dijo en voz baja. Tu madre estaría orgullosa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de una tranquila sensación de orgullo y pérdida compartida. Por un momento padre e hijo se mantuvieron juntos, unidos por una comprensión más profunda de lo que significaba luchar por el respeto, no solo por uno mismo sino por la dignidad de los demás. Más tarde ese día, Matthew celebró una reunión de personal para abordar el acoso. Habló con firmeza y dejó en claro que el personal de la escuela se enfrentaría con consecuencias estrictas. Enfatizó la importancia de dar ejemplo y fomentar un ambiente de respeto para todos.
Mientras James escuchaba a su hijo hablar, sintió una sensación de orgullo y alivio. Aunque había guardado silencio durante tanto tiempo, la verdad ahora estaba a la vista y el peso de la misma parecía levantarse de sus hombros. Todavía había trabajo por hacer y sabía que algunas heridas tardarían en sanar, pero por primera vez en semanas sintió que el cambio no solo era posible, sino que ya estaba comenzando. El incidente con Trent y sus amigos había marcado un punto de inflexión después de la reunión de personal. La atmósfera de Spar en Briarwood comenzó a cambiar. Matthew había dejado en claro que cualquier otro acoso sería tratado con severidad y, aunque algunos estudiantes todavía susurraban e intercambiaban miradas cuando veían a James, no se podía negar el cambio de tono. Fue como si se hubiera enviado un mensaje silencioso. El antiguo conserje no debía ser subestimado y aquellos que lo habían atacado ahora estaban bajo escrutinio, pero James sabía que el problema subyacente estaba lejos de resolverse. El acoso había dejado cicatrices, algunas visibles, otras no, y todavía había una persistente sensación de tensión en el aire, aunque Trent y sus amigos habían retrocedido. James podía decir que su resentimiento no se había disipado por completo. Sus miradas en el pasillo y la forma en que murmuraban en voz baja dejaban claro que el conflicto no se había olvidado. Unos días después de la confrontación, Matthew se acercó a James con una idea. «Papá», dijo una noche mientras estaban sentados en la pequeña cocina de James. «La escuela está planeando una ceremonia para el Día de los Veteranos la semana que viene. Quiero que seas el orador invitado». James parpadeó sorprendido. La taza de té que sostenía se detuvo en el aire. «¿Qué tendría que decirles?», preguntó con el ceño ligeramente fruncido. Arrugó su frente. «Sol», con voz firme. «Eres un veterano, un héroe y alguien que se ha ganado el respeto de esta comunidad 100 veces. Creo que es hora de que vio ese lado tuyo, es hora de que entiendan quién eres realmente». James vaciló, el peso del pasado presionándolo. Habían pasado años desde que había hablado públicamente sobre su tiempo en el ejército e incluso entonces siempre había mantenido los detalles escasos. Esos eran recuerdos que mantenía enterrados, recuerdos de amigos, batallas perdidas, peleadas y un mundo que lo había tratado como un ciudadano de segunda clase incluso después de haber arriesgado su vida por ello. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, se preguntaba si tal vez era hora de dejar que esos recuerdos vieran la luz nuevamente. «No lo sé, hijo», dijo dejando su taza. «No estoy seguro de que haga mucha diferencia». Matthew se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de sinceridad. «Lo hará, papá, ya les mostraste cómo es la verdadera dignidad, ahora muéstrales por qué». James permaneció en silencio por un momento pensando en las palabras de su hijo. Había una parte de él que estaba cansada de pelear batallas, pensó que había dejado atrás, pero otra parte más profunda y más fuerte sintió la chispa de algo que no había ardido en él durante mucho tiempo. Orgullo. Si su historia pudiera ayudar a un solo estudiante a ver las cosas de manera diferente, entonces tal vez valdría la pena. «Está bien», dijo James finalmente, una leve sonrisa formándose en sus labios. «Lo haré». Los días previos a la ceremonia estuvieron llenos de tranquila anticipación. James pasó sus tardes preparando su discurso, tomando notas y tachando líneas, tratando de encontrar las palabras adecuadas para transmitir sus experiencias. Pensó en su tiempo en el ejército, de regreso a los amigos que había hecho, las pérdidas que había soportado y las lecciones duramente ganadas que había aprendido en el camino. No era fácil volver a visitar esos recuerdos, pero sabía que era necesario. En la mañana de la ceremonia del Día de los Profesores e invitados llenaron el auditorio, sus conversaciones creando un zumbido bajo que reverberaba en las paredes. Al frente de la sala un podio estaba en un escenario elevado flanqueado por dos grandes banderas estadounidenses. Filas de sillas en el escenario donde James pronto hablaría. Sintió un aleteo de nervios en su pecho, algo que no había sentido en años, pero no había vuelta atrás ahora que la ceremonia comenzaba. Matthew subió al podio primero, su voz se escuchó por toda la sala con autoridad tranquila. Habló sobre la importancia del Día de los Veteranos, honrando a aquellos que habían servido y la importancia de reconocer los sacrificios hechos por el personal militar. Luego se volvió para presentar a su padre. «Es un gran honor para mí presentar a nuestro orador invitado de hoy». Matthew dijo que su voz estaba teñida de orgullo, un hombre que no solo ha servido a su país con distinción, sino que también ha continuado sirviendo a esta escuela y su comunidad con dedicación.
inquebrantable es un veterano, un destinatario de la estrella de bronce y alguien a quien estoy orgulloso de llamar mi padre. Por favor, den la bienvenida a James Parker. El aplauso que siguió fue cortés si no entusiasta. Cuando James subió al podio vio caras familiares en la multitud, maestros que siempre le habían mostrado amabilidad, estudiantes que apenas lo habían notado y cerca de la parte de atrás Trent y algunos de sus amigos, sus expresiones cautelosas. James respiró profundamente el papel con sus comentarios preparados, temblando ligeramente en su mano cuando comenzó a hablar. Su voz era tranquila pero llevaba el peso de toda una vida de experiencias. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, comenzó, y especialmente quiero agradecer a mi hijo Matthew por invitarme a hablar. Cuando me lo pidió por primera vez no estaba seguro de lo que podría decir que fuera de valor para todos ustedes, pero luego pensé en las lecciones que he aprendido en mi vida y cómo quizás algunas de esas lecciones podrían A él su mirada se detuvo brevemente en el grupo de Trent. Serví en el ejército durante muchos años y durante ese tiempo vi lo mejor y lo peor de la humanidad. Vi coraje, sacrificio y los lazos de hermandad que se forman en el calor de la batalla, pero también vi prejuicio, odio e ignorancia, cosas que no desaparecen simplemente porque llevas el mismo uniforme. La voz de James se hizo más firme, más resuelta. Cuando volví a casa pensé que las cosas serían diferentes. Pensé que el respeto que me había ganado en el campo de batalla me seguiría de regreso aquí, pero rápidamente aprendí que el mundo no siempre te ve por lo que eres, a menudo te ve por lo que pareces o de dónde vienes o lo que haces para ganarte la vida. La sala estaba en silencio, la audiencia pendiente de cada una de sus palabras. Durante las últimas semanas, James continuó, he experimentado algo de esa misma ignorancia aquí en Briarwood. Me han tratado como menos debido a mi trabajo porque soy conserje, pero estoy aquí para decirles que no hay vergüenza en trabajar duro. No hay vergüenza en hacer tu trabajo con dignidad, no importa cuál sea ese trabajo. Miró a Trent y sus amigos, que se movieron incómodos en sus asientos. Verán, la verdadera fuerza no se trata de derribar a alguien, se trata de levantarlo, se trata de defender tus principios incluso cuando es difícil, y se trata de mostrar respeto a todos, sin importar quiénes sean. La voz de James se suavizó a medida que se acercaba al final de su discurso. No digo estas cosas porque quiera compasión o reconocimiento. Las digo porque quiero que entiendan que lo que hacen y cómo tratan a los demás importa más de lo que creen. Miró a la audiencia con los ojos firmes y claro, así que a aquellos de ustedes que me han mostrado amabilidad a través de los años les agradezco, y a aquellos que no lo han hecho los perdono. Hubo una larga pausa silenciosa antes de que comenzaran los aplausos. Comenzaron lentamente, como si la multitud se estuviera tomando un momento para llenando el auditorio con el sonido de aplausos y murmullos de aprobación. Cuando James bajó del podio sintió una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. No era que todo se hubiera arreglado de repente o que todo el dolor se hubiera deshecho, pero él había dicho su verdad y por primera vez en mucho tiempo se sintió como si la gente realmente hubiera escuchado. Después de la ceremonia, los estudiantes y maestros se acercaron a James ofreciendo palabras de respeto y admiración. Algunos se disculparon por no hacer más para apoyarlo, mientras que otros simplemente le agradecieron por compartir su historia. Miss Collins fue una de las primeras en felicitarlo, sus ojos brillando con emoción. Eso fue hermoso, James dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias por hablar. Mientras hablaba con los asistentes, James notó a Trent Lingering cerca, luciendo como si quería decir algo pero luchaba por encontrar las palabras. Finalmente el chico se acercó, su expresión una mezcla de vergüenza e incertidumbre. El señor Parker, Trent comenzó, su voz inestable, solo quería decir que lo siento, no lo hice, no me di cuenta. James lo miró por un largo momento antes de ofrecer un pequeño asentimiento. Se necesita coraje para disculparse, hijo, dijo en voz baja, espero que recuerdes eso. Los ojos de Trent se abrieron ligeramente mientras asintió en respuesta, su postura de menos rígida que antes de alejarse, y aunque James sabía que el viaje del chico hacia la comprensión solo estaba comenzando, era un paso en la dirección correcta. Por primera vez desde que comenzó el acoso, James sintió una sensación de cierre. Se había defendido no solo por sí mismo sino por toda la batalla silenciosa que había librado a lo largo de su vida, y al hacerlo les había mostrado a los estudiantes de Briarwood cómo era la verdadera fuerza y dignidad. Las semanas posteriores al discurso de James trajeron una transformación silenciosa a Briarwood School. Los ecos de sus palabras parecían permanecer en los pasillos. Su interactuaban ahora. Había un nuevo respeto en el aire, no solo hacia James sino hacia todo el personal de la escuela. Era como si su discurso hubiera desprendido una capa revelando una verdad que había estado allí todo el tiempo pero que había pasado desapercibida. Todos, sin importar su rol,
Merecían respeto. James regresó a sus tareas diarias con un renovado sentido de propósito. Los estudiantes que una vez apenas lo notaron ahora ofrecieron saludos educados al pasar. Algunos incluso se detuvieron para agradecerle por su servicio tanto a la escuela como al país. Por primera vez en años James se sintió visto no como un conserje o el anciano sino como una persona valiosa. Los asentimientos silenciosos y los buenos días ocasionales señor Parker eran pequeños gestos pero tenían un peso que iba más allá de las palabras. La transformación se extendió más allá de las interacciones individuales. La reunión de Matthew con el personal había provocado una conversación más profunda sobre la cultura de la escuela que condujo a nuevas políticas destinadas a promover la inclusión y el respeto. Se reforzaron las iniciativas contra el acoso y la administración dejó en claro que no se toleraría el acoso de ningún tipo. Se organizaron asambleas y talleres para discutir la importancia de la empatía y la comprensión y los eventos que rodearon el discurso de James se citaron como un punto de inflexión. Sin embargo, todavía había restos del pasado que abordar para James. La verdadera prueba llegó cuando se encontró con Trent en el pasillo, unos días después de la ceremonia. El chico había estado más tranquilo desde el discurso del Día de los Veteranos, su bravuconería habitual fue reemplazada por algo más moderado. James notó la vacilación en el paso de Trent cuando se acercó. Su mirada parpadeó brevemente hacia abajo antes de encontrarse con los ojos de James. Señor Parker, Trent dijo en voz baja, quería agradecerle por lo que dijo en la ceremonia, me hizo pensar en algunas cosas. James asintió. Eso, Trent, el verdadero cambio comienza con pensar, pero es lo que haces después lo que importa. Trent se tragó un rastro de vergüenza, todavía presente en su postura. Sé que me he equivocado, la forma en que te traté no estuvo bien, supongo que solo lo estaba, no sé que lo estaba siguiendo un camino que no era el tuyo, respondió James con un tono gentil pero serio. Es fácil dejarse llevar por lo que otros piensan que es genial o divertido, pero eso no lo hace correcto. La verdadera prueba del carácter de una persona es si puede encontrar el coraje para cambiar. Trent asintió lentamente. Estoy tratando de ser mejor, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Bueno, dijo James, ofreciendo una pequeña sonrisa alentadora, eso es todo lo que cualquiera puede pedir. El encuentro dejó a James con una sensación de cierre. La disculpa de Trent no fue solo una señal de crecimiento personal, sino también un reflejo del cambio más grande que se estaba produciendo dentro de la escuela. No fue una transformación repentina ni fue completa, pero fue un comienzo, un paso hacia una comunidad más compasiva y comprensiva. A medida que los días se convertían en semanas, James notó otros cambios sutiles en Braidwood. La atmósfera se sentía diferente, más liviana de una manera que no era inmediatamente evidente, pero sin embargo era real. La sensación de división que alguna vez pareció impregnar el aire se estaba desvaneciendo, reemplazada por un reconocimiento tácito de que todos, independientemente de su papel, contribuían a la vida de la escuela. La señorita Collins continuó controlando a James. Su preocupación por su bienestar era evidente como siempre. Durante una de sus conversaciones, mencionó cómo el discurso del Día de los Veteranos había provocado discusiones más profundas entre los estudiantes. Tus palabras realmente tocaron una fibra sensible, James. Dijo una tarde cuando terminó de limpiar un aula. Escuché a algunos de los niños hablar sobre eso. Sobre el RESP. James asintió humildemente. Me alegra escuchar eso. Si incluso una persona piensa dos veces antes de actuar por ignorancia, entonces valió la pena. A medida que pasaba el tiempo, James se encontró reflexionando sobre el viaje que había realizado tanto en las últimas semanas como en los muchos años que lo habían formado. Pensó en los primeros días de su servicio militar, en las batallas libradas y los sacrificios hechos. Hubo un momento en el que creyó que esas luchas habían quedado atrás, solo para descubrir que algunas batallas tenían una forma de resurgir, pero ahora, por primera vez, sintió como si realmente hubiera dejado descansar algunas de esas cargas. Un día, Matthew se acercó a James con una idea. Papá, he estado pensando. Dijo un destello de inspiración en sus ojos. Los estudiantes realmente respondieron a tu historia. ¿Qué pasaría si comenzáramos un programa de tutoría? ¿Podrías compartir algunas de tus experiencias con los niños más pequeños, enseñarles sobre el respeto, la perseverancia, tal vez incluso un poco sobre lo que significa servir?
James levantó una ceja y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. ¿Quieres que sea un mentor?, preguntó con un dejo de diversión en su tono. Pensé que se suponía que me iba a jubilar. Matthews se rió entre dientes. Se suponía que te ibas a jubilar durante años y todavía estás aquí. Creo que ambos sabemos que no estás listo para sentarte sin hacer nada. La sugerencia plantó una semilla en la mente de James. La idea de ser mentor de estudiantes, de compartir sus lecciones de vida de una manera que pudiera influir positivamente en la próxima generación, le atraía. Había pasado tanto tiempo pensando en sí mismo como simplemente el conserje que casi había olvidado el impacto que podría tener. Más allá de sus tareas de limpieza, cuanto más pensaba en ello, más parecía una progresión natural, una forma de seguiré sirviendo, pero en una capacidad diferente. Lo pensaré, dijo James finalmente. Su voz tenía una nota de app. Todavía no estoy listo para jubilarme. El programa de mentoría tomó forma durante los meses siguientes con James al mando. Comenzó a reunirse con pequeños grupos de estudiantes y compartió sus experiencias no solo del ejército sino de la vida en general. Habló sobre el valor del trabajo duro, la importancia de defender lo que es correcto y la necesidad de tratar a los demás con amabilidad independientemente de sus antecedentes. Sus sesiones eran informales, a menudo se realizaban en la biblioteca de la escuela o al aire libre cuando el clima lo permitía, pero tuvieron un profundo impacto en los estudiantes que asistieron. Para algunos, era la primera vez que escuchaban historias tan sinceras sobre la lucha, la perseverancia y la redención. Para otros, fue una oportunidad de ver más allá del uniforme del conserje y reconocer al hombre que lo usaba. El programa de mentoría también le proporcionó a James algo que no se había dado cuenta de que necesitaba, una sensación de realización que iba más allá de su rutina diaria. Encontró un nuevo tipo de relaciones públicas y guió a los estudiantes y los ayudó a navegar los desafíos de la adolescencia y comprender el mundo más amplio que los rodeaba. Ya no era solo el conserje o incluso solo un veterano, se había convertido en un mentor, un guía y para algunos, un amigo. A medida que el programa crecía, también lo hizo a través de la influencia de James dentro de la escuela. Los estudiantes que alguna vez lo habían descartado como invisible ahora lo admiraban buscando su consejo, escuchando sus historias. Incluso Trent comenzó a asistir a las sesiones regularmente. Su resentimiento anterior fue reemplazado por un interés genuino en lo que James tenía que decir. La transformación del niño fue gradual, pero estaba claro que estaba haciendo un esfuerzo por cambiar para ser mejor de lo que había sido. El éxito del programa tampoco pasó desapercibido para la comunidad. Matthew recibió varias cartas de padres que expresaban su gratitud. Ellos habían escuchado sobre el discurso del Día de los Veteranos y compartieron historias de cómo había provocado conversaciones significativas en casa. El programa apareció en el periódico local y James recibió reconocimiento por su servicio no solo como veterano sino como mentor y educador. A medida que el año escolar llegaba a su fin, se llevó a cabo una asamblea especial para celebrar los logros de los estudiantes y la facultad. James fue invitado a hablar de nuevo, esta vez no como orador invitado sino como un miembro valioso de la comunidad de Briarwood, de pie en el podio mirando las caras de los estudiantes que ahora lo veían bajo una luz diferente. James sintió un profundo sentido de gratitud. Había llegado a Briarwood hace muchos años como un hombre en busca de un propósito, pensando que sus mejores días habían quedado atrás, pero a través de las pruebas y triunfos de los últimos meses había descubierto que su viaje estaba lejos de terminar. Había encontrado una nueva vocación, no en limpiar los pasillos sino en moldear los corazones y las mentes de quienes los caminaban. Cuando concluyó su discurso, la voz de James tenía el peso de la sabiduría y la calidez de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo mirando a Trent y los otros estudiantes que alguna vez lo habían visto como nada más que un conserje, y nunca es demasiado tarde para aprender que la verdadera fuerza no radica en menospreciar a los demás, sino en levantarlos. El aplauso que siguió fue más que un simple reconocimiento cortés, fue una celebración de la resiliencia, crecimiento y el espíritu perdurable de un hombre que había pasado su vida luchando por respeto a James Parker. El viaje no había terminado, pero finalmente pudo decir que había encontrado la paz, y cuando la asamblea llegó a su fin, se alejó del podio no como el conserje sino como un mentor, un veterano y un hombre que se había ganado su lugar en los corazones de todos en Briarwood. Gracias por ver este video. Si disfrutaste de esta historia,
No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuevos episodios. Haz clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuestros videos nuevos. También recomendamos ver otras historias interesantes en nuestro canal. Mantente atento y nos vemos en los próximos episodios.